Me llamo Lisandro. Tengo 32 años, y siempre he sido el primo tranquilo, el que ayuda, un par de manos extra, el que nunca encaja del todo, pero siempre está cerca. Como una silla plegable en una barbacoa familiar. Nadie se da cuenta de que está allí hasta que la necesita. Y una vez que terminan, la guardan sin pensar. Así ha sido siempre con la familia de mi papá. Y solía convencerme de que estaba bien. No necesitaba reconocimiento, ¿verdad? No ansiaba el protagonismo ni un brindis sincero. Estaba contento siendo útil, hasta la noche en que me di cuenta de que no solo me daban por sentado. Realmente no me veían como familia. La boda era de mi prima Ermelinda. Ella y yo tenemos la misma edad, pero nunca lo adivinarías por cómo me habla, como si tuviera 12 años y estuviera derramando jugo en su vestido. Su mamá, Honorata, es la hermana de mi papá, y es el tipo de mujer que hace de los cumplidos con doble sentido un deporte olímpico. Oh, Lisandro, has engordado un poco. Bien. ¿Te veías enfermizo antes? ¿O eres tan bueno con la tecnología? Lástima que eso no te ayude a ganar dinero de verdad como tus primos. Ni siquiera se suponía que debía estar en la boda. No originalmente. Ermelinda había planeado que fuera una especie de evento familiar exclusivo. Íntimo, elegante, curado, como escribió en esa monstruosidad floral de invitación que envió a prácticamente todos menos a mí. Solo me enteré de la boda por mi hermana menor, Higinia, que recibió una invitación con acompañante y lo mencionó casualmente durante el almuerzo, como si fuera obvio que yo también iría. Seguro que fue un descuido, dijo Higinia, revolviendo su café como si no importara. Seguro que Ermelinda asumió que estarías allí. Siempre ayudas con los eventos. Sí, siempre ayudo. Esa es la parte que nunca olvidan. Así que me puse en contacto cortésmente y pregunté si necesitaban algo para el gran día. Ermelinda ni siquiera respondió. Fue tía Honorata quien me respondió, efusiva sobre cómo les encantaría algo de ayuda detrás de escena y cómo podría hacerme útil con la logística de montaje. Ya sabes, las cosas aburridas en las que eres tan bueno. Debería haber dicho que no. Debería haber trazado la línea allí mismo. Pero en cambio, sonreí por teléfono, ofrecí mis felicitaciones y accedí a ayudar a asegurar el lugar, una finca de campo de lujo con vista al lago y un gran salón de baile. El tipo de lugar que te hace susurrar cuando entras. Lo reservé yo mismo, utilizando conexiones de un retiro corporativo que había planeado para mi trabajo el año pasado. Les conseguí un gran descuento, pagué el depósito, ni siquiera pedí el reembolso, les dije que lo arreglaran más tarde. Es un regalo, dije. Lo decía en serio también. En ese momento. Llegué temprano el día de la boda con una camisa negra lisa y pantalones. Nada elegante. Pensé que ayudaría a dirigir a los proveedores, tal vez instalar algunas luces. Nada nuevo. Pero desde el momento en que entré por las puertas, algo se sintió mal. Nadie me saludó. Ni una sonrisa, ni un saludo. Era como si fuera invisible. Honorata pasó junto a mí hablando con un florista. Y cuando traté de preguntar dónde estaban los planos de los asientos, me respondió bruscamente, ¿no puedes molestarme con estas cosas ahora mismo? Tal vez ve a ver a la cocina. Probablemente necesiten ayuda para servir los platos. Parpadeé. ¿Servir los platos? Ni siquiera estaba seguro de que supiera lo que eso significaba. Me dirigí al equipo de catering, que, de hecho, parecía abrumado. Asumieron que yo era personal, y honestamente, ni siquiera los corregí. Me arremangué las mangas y ayudé a descargar bandejas de postres, arreglándolos con cuidado. Pensé que tal vez este era solo otro ejemplo de mí dando un paso al frente donde me necesitaban. Tal vez estaban demasiado estresados para mostrar aprecio en este momento. Entonces lo escuché. Ah. ¿Por qué está siquiera aquí? Alguien susurró cerca de la puerta. Me giré. Ermelinda en su vestido blanco, cabello perfecto, champán en mano, riendo con su prometido y dos damas de honor. Mamá dijo que rogó que lo invitaran. Como que la llamó. Qué incómodo. Otra voz. Bueno,
Al menos está haciendo algo útil. Imagínate si solo se sentara como si perteneciera a la mesa principal. Ermelinda bebió un sorbo de su bebida. Por favor. Tiene suerte de que se le permite entrar en el edificio. De todos modos, no es realmente familia. Me congelé. No es realmente familia. Eso me golpeó más profundo de lo que esperaba. Mi pecho se apretó. Quería decir algo, cualquier cosa, pero todo lo que pude hacer fue mirar el reflejo de mí mismo en la cubierta de la bandeja de postres. Solo un tipo de negro, sudando, ayudando, no invitado, no amado. Retrocedí antes de que me notaran, me tragué el nudo en la garganta y volví a la cocina. Me quedé callado, serví bebidas cuando faltaba personal en el bar, puse servilletas cuando alguien derribó una exhibición. Sonreí cuando me hablaron, asentí cuando me despidieron. Algunos invitados asumieron que estaba trabajando allí. Uno incluso me dio una propina. No la acepté. La cena pasó. Se hicieron brindis. Ni una sola mención de mí. El DJ anunció el corte del pastel. Fue entonces cuando tía Honorata me encontró de nuevo sosteniendo un macarón a medio comer y mirándome como si fuera parte de la decoración. Deberías ayudar a rellenar las bandejas de postres, dijo. Eres bueno con tus manos y quédate fuera de las fotos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer fotos familiares. La miré fijamente. Ella sonrió, una sonrisa dulce, desdeñosa, de quítate del camino. Y fue entonces cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, no tristeza, solo un clic limpio y preciso, como si se abriera una cerradura. Volví al pasillo de servicio, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de reservas. El lugar seguía a mi nombre. El salón de recepción reservado hasta la medianoche. No había transferido la reserva. Nunca habían hecho un seguimiento con el pago final, y yo tenía la autoridad para hacer cambios, pero no actué de inmediato. Esperé, observé. La música se hinchó, las luces se atenuaron. Ermelinda salió con su segundo vestido, brillante. El MC se estaba preparando para anunciar el primer baile. Los invitados se reunían, con los teléfonos levantados. El momento estaba a segundos de distancia, y yo ya estaba enviando mensajes de texto. Escribí lentamente, claramente al gerente. Hola, soy Lisandro, el titular de la reserva del Salón Willow Ridge esta noche. ¿Ha surgido algo? Necesitaré hacer algunos cambios urgentes en el horario de la noche. El gerente del lugar respondió casi al instante. Se llamaba Longinos, un tipo sensato de unos 50 años que dirigía Willow Ridge como un capitán de barco durante una tormenta. No se andaba con rodeos, y ciertamente no le gustaba el caos de última hora. Pero había trabajado con él antes, y me recordaba. Confiaba en mí. Lisandro, entiendo. ¿Qué tipo de cambios? Miré el salón de baile a través del arco. Ermelinda estaba tomándose de la mano con su nuevo esposo, balanceándose de un lado a otro mientras el MC preparaba el micrófono. Los invitados abarrotaban la pista de baile, murmurando emocionados, la luz cambiando a un cálido resplandor ámbar. Escribí, por favor, prepárense para despejar el salón de baile. La reserva se termina con efecto inmediato. Yo me encargaré de las consecuencias. Por favor, notifiquen a seguridad. Hubo una pausa, una larga. Imaginé a Longinos parpadeando a su pantalla, preguntándose si había perdido la cabeza. Luego vino la respuesta, confirmado. Necesito 10 minutos para prepararme. ¿Estás seguro? Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. ¿Lo estaba? ¿Realmente estaba a punto de quitarle la alfombra a mi prima en la noche de su boda? Y entonces recordé cada desprecio, cada mirada de soslayo, cada tono condescendiente, cada favor impago, cada invitación ignorada, cada vez que necesitaban una reparación técnica o un recado de última hora o que les hiciera un favor en un momento en que nunca recibí ni siquiera un agradecimiento. Y como, hace apenas 2 horas, me habían dicho con seriedad que me mantuviera fuera de las fotos familiares. Estaba completamente seguro. Estaré en la entrada. Quité el teléfono, me ajusté el cuello y caminé hacia el vestíbulo delantero.
Mis piernas se sentían ligeras, como si estuviera flotando. El peso que había estado sobre mis hombros durante años, la silenciosa culpa, el anhelo de aceptación, la voz interna siempre susurrando, tal vez la próxima vez te vean, todo se despegó como piel muerta. Al salir al aire fresco del vestíbulo, pude oír al DJ anunciar el primer baile. Una canción lenta y suave comenzó a sonar. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados, y asentí a la asistente de la recepción cuando recibió una palabra silenciosa de su auricular. Sus ojos se dirigieron a mí con un poco de confusión, luego de reconocimiento. Tocó su tableta, y de repente oí que la música se desvanecía. No se saltaba, no tartamudeaba, se desvanecía. Dentro, las voces se elevaron. Algunos murmullos confusos, luego una ola de charla sobresaltada. Las luces parpadearon más brillantes. El MC tartamudeó algo incómodo. Podía oír a Longinos ahora, su voz inconfundible llamando por encima de la multitud. Lo siento, amigos, por favor, mantengan la calma. Ha habido un problema de programación. No me moví. Solo esperé. Y entonces las puertas se abrieron de golpe. Ermelinda salió primero, con el velo ligeramente torcido, el vestido arrugado en su puño como si estuviera lista para estrangular a alguien. Lisandro espetó, con los tacones haciendo clic contra el mármol. ¿Qué demonios? Su voz se atascó cuando vio a Longinos detrás de ella sosteniendo un portapapeles. Cara sombría. Lo siento, señora, dije antes de que pudiera terminar. Estás arruinando todo. Y ahí estaba. Ese mismo tono, ese mismo derecho desconcertado, como si la idea de que yo hiciera algo fuera de servirla en silencio fuera tan extraña que tuviera que ser maliciosa. No arruiné nada, dije, con calma. Simplemente nunca te diste cuenta de quien mantenía todo en marcha. Detrás de ella, tía Honorata apareció roja en la cara, arrastrando a mi tío de la manga. ¿Qué está pasando?, exigió. ¿Por qué la gente está saliendo del salón de baile? Ermelinda me señaló, furiosa. Pregúntale a él. Está cancelando todo. Honorata se volvió hacia mí como si acabara de patear a su perro. Lisandro, ¿en serio estás haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Levanté las cejas. ¿Todo lo que han hecho por mí? Ella no respondió, solo farfulló. Mi tío tuvo la decencia de mirar hacia otro lado. Longino se aclaró la garganta. Necesitamos comenzar a despejar el espacio. Los invitados pueden usar el patio por ahora, pero el salón de recepción está cerrando. No hay nada más que pueda hacer a menos que se resuelvan el pago y la autorización, y es demasiado tarde para eso esta noche. La voz de Ermelinda se elevó de nuevo. No puedes simplemente dejarnos así. Sonreí. Me dijeron que no soy realmente parte de la familia de todos modos, así que ¿qué importa? Me volví para irme, pero aún no había terminado. Tenía un último paso para que contara. Me detuve en el borde del estacionamiento, saqué mi teléfono de nuevo y toqué la lista de contactos de proveedores que había creado para ellos. El proveedor de catering, el fotógrafo, el DJ, incluso el servicio de transporte para los huéspedes que se quedaban a pasar la noche. Todo ello enrutado a través de mí. Todo ello pendiente de aprobación final, y todo ello a punto de cambiar. Pero fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico, porque la novia y su madre no eran las únicas a punto de descubrir cuántas cuerdas había estado sosteniendo en silencio todo este tiempo. Me quedé allí bajo el resplandor ámbar de las luces del estacionamiento, con el teléfono en la mano, mientras los sonidos de confusión comenzaban a hincharse detrás de mí. Los invitados salieron del salón principal, murmurando entre sí, buscando respuestas. La charla había cambiado. Ya no era cortés y ceremonial, sino urgente e irritada. Algunas personas me miraron al pasar, claramente tratando de averiguar si era personal, un invitado o algo intermedio. Esa última categoría, intermedio, había definido básicamente mi existencia en esta familia desde que era un niño. Pero ya no. Abrí la lista de contactos grupales en mi correo electrónico, la que había creado para coordinar todo semanas antes. No porque me lo pidieran. No lo habían hecho,
pero porque tía Honorata no tenía ni idea de cómo manejar la mitad de ello, y Ermelinda solo se había preocupado por elegir colores y fuentes y qué hashtags usar para las fotos de la boda. Así que intervine como de costumbre e hice las cosas en silencio, eficientemente, invisiblemente. Cada proveedor tenía mi nombre como punto de contacto. Cada factura estaba con copia oculta a mi dirección personal. Tenía correos electrónicos guardados del DJ pidiéndome pistas, del proveedor de catering confirmando restricciones dietéticas, del servicio de aparcacoches preguntando cuándo llegar con el lujoso transporte para el hotel de los novios. Comencé con el DJ. Hola, debido a un problema grave, necesitamos suspender los servicios inmediatamente. Por favor, comiencen a empacar. No se preocupen, el pago se está cancelando a través de la cuenta principal. Gracias por su trabajo esta noche. Luego el proveedor de catering, por favor, comiencen la limpieza. El evento ha sido cancelado y haré un seguimiento mañana para resolver los cabos sueltos. La comida después de las 9 de la noche nunca fue confirmada, así que según el acuerdo, están en la luz. Me moví metódicamente, como accionando interruptores en una sala de control. Con cada mensaje, la boda se deshacía un poco más. Y aún así, nadie sabía muy bien lo que estaba sucediendo, solo que estaba sucediendo rápido. Me giré justo a tiempo para ver a tía Honorata de pie en el borde de los escalones de piedra, flanqueada por 2 miembros del personal del evento desconcertados y una Ermelinda furiosa, que ahora se había quitado los tacones y estaba descalza sobre el concreto, con el vestido levantado torpemente en una mano. Lisandro, me ladró Honorata. Necesitas arreglar esto ahora mismo. No me importa lo que esté pasando en tu vida personal. No vas a arruinar este día para nuestra familia. No hoy. Incliné la cabeza. ¿Nuestra familia? Ella se congeló. Di unos pasos hacia adelante para que estuviéramos cara a cara. Su maquillaje se estaba corriendo un poco alrededor de los bordes, el tipo de cosa por la que se burlaría de otra mujer en un abrir y cerrar de ojos. Me aseguré de mantener mi voz tranquila y baja. He pasado toda mi vida tratando de ser parte de esta familia, ayudando, dando, haciendo cosas detrás de escena porque pensé que si trabajaba lo suficiente, me verían, me apreciarían, tal vez incluso me amarían de la manera en que aman a Ermelinda. Ella se burló. Oh, no seas dramático. Ahí está de nuevo, dije en voz baja. Esa palabra, dramático. Dices eso cada vez que hablo. Cada vez que pido que me traten como si importara. Estás siendo ridículo. No, interrumpí, con firmeza ahora. Estoy, siendo hecho, punto. Todos los invitados estaban afuera ahora. Algunos se reunían en pequeños grupos, susurrando, revisando sus teléfonos. La noticia se estaba extendiendo rápido. No todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero sabían que algo había ido muy, muy mal. Y entonces Longino se acercó de nuevo, con el portapapeles en la mano. Ya hemos pasado oficialmente la ventana de reserva. Lisandro, ¿debo informar a los equipos de limpieza que comiencen a desmontar la decoración? La voz de Ermelinda salió como un látigo. No, no pueden quitar nada todavía. Esta sigue siendo nuestra boda. Longino se volvió hacia mí. Asentí. Comiencen la limpieza. Se volvió sobre sus talones y se alejó. Ermelinda dejó escapar un sonido agudo y roto. No del todo un grito, no del todo un chillido, y cayó sobre los escalones, con el vestido arremolinándose a su alrededor. Parecía una niña haciendo una rabieta con un disfraz demasiado grande para ella. Su esposo se cernía cerca, incómodo y silencioso, claramente fuera de su profundidad. No sentí pena por él. Se había reído antes cuando dijo que no pertenecía. Que se cociera en las cenizas con el resto de ellos. Honorata miró a su alrededor el desastre, a los invitados que se iban, a los músicos que empacaban, al personal del lugar que doblaba las mesas, y luego de vuelta a mí. Siempre has sido resentido, escupió. Siempre buscando una excusa para hacerte la víctima. Y siempre has necesitado a alguien a quien mirar por encima del hombro para sentirte importante. Sus labios se curvaron, pero no le quedaba nada más que decir, porque sabía,
en el fondo sabía que esto no era una crisis repentina. Esto eran años en la fabricación. Una cocción lenta. Toda una vida de ser tolerado, utilizado, despedido. Ermelinda finalmente se levantó de nuevo, sacudiendo la tierra del dobladillo de su vestido. Su voz se quebró. Ni siquiera te vas a quedar y explicarte. Solo vas a arruinar todo y te vas a ir. Hice una pausa. No arruiné tu boda, Ermelinda. Solo dejé de arreglarla. Con eso, me giré y caminé hacia mi coche. El aparcacoche se había ido temprano por mis instrucciones. El resto de los transportes cancelados. Que lo resuelvan. Que llamen a un Uber descalzo si era necesario. Al deslizarme en el asiento del conductor, eché una última mirada por el espejo retrovisor. Ermelinda, despeinada y roja en la cara. Tía Honorata gritando a su teléfono. Invitados de pie confundidos con cajas de comida para llevar en la mano. El cuento de hadas se había desmoronado. Sin música, sin baile, solo silencio frío y luces parpadeantes. Y finalmente estaba fuera de la historia que seguían escribiéndome fuera de todos modos. Pero aún no había terminado del todo, porque todavía quedaba una cosa en la suite nupcial de arriba. Una pequeña caja de regalo con el nombre de Ermelinda. Dentro estaba el verdadero regalo de boda que nunca vieron venir. La caja de regalo había estado sentada en silencio en la suite nupcial todo el día, metida debajo de una mesa cubierta con lino color champán, detrás de la bata de seda y los kits de emergencia vidriosos de las damas de honor. Nadie la notó. Por supuesto que no. ¿Por qué lo harían? Era de mí. Y para ellos, eso significaba que probablemente contenía una taza o tal vez una tarjeta hecha en casa o algo útil como siempre. Podría haber envuelto un ladrillo en ella y nadie lo habría mirado 2 veces. Pero lo que había dentro no era una taza ni un ladrillo. Era la pieza final de un rompecabezas que había estado montando durante más tiempo del que nadie se daba cuenta. Retrocedamos un poco. Hace 6 meses, cuando escuché por primera vez sobre la boda, no de Ermelinda, no de tía Honorata, sino del novio de mi hermana Higinia en una conversación pasajera, me reí. No una risa amarga, solo ese tipo de risa suave y cansada que se escapa cuando la vida te recuerda dónde te encuentras. Higinia se sorprendió de que no me invitaran. Me dijo que tenía que ser un error. Esa noche, me reenvió una copia de la invitación desde su bandeja de entrada. La leí 3 veces. Mi nombre no estaba allí, ni siquiera como acompañante. Esa noche, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí una carpeta en mi computadora portátil etiquetada como asuntos familiares. No era dramático, solo práctico. Dentro había años de notas, recibos y registros. Nunca lo había pensado como algo siniestro, solo un hábito nacido de estar constantemente incluido en recados, favores y logística porque Lisandro es bueno con este tipo de cosas. Llevaba un registro de las cosas que pagaba, no porque esperara un reembolso, sino porque me daba alguna apariencia de control. Tenía registros de la vez que tía Honorata necesitó reparaciones de coche de última hora y cubrí los 1,200 pesos porque te pagaremos, cariño. Nunca lo hicieron. Tenía extractos bancarios que mostraban los 3,800 pesos que transferí para ayudar a Ermelinda cuando no podía cubrir su préstamo estudiantil y el alquiler al mismo tiempo. Me envió un mensaje de Instagram 2 meses después que solo decía, eres un salvavidas. Sin agradecimiento, sin reembolso, solo una desaparición casual de gratitud. Había docenas de esos momentos, grandes y pequeños, suficientes para enterrar el autorrespeto de cualquiera bajo una avalancha de lealtad no correspondida. Pero no guardé esos registros por resentimiento. No al principio. Los guardé porque me ayudaron a recordar que estaba contribuyendo, que no estaba imaginando cosas, que de hecho había sido parte de esta familia. Incluso si no lo decían en voz alta. Pero cuando lo revisé después de leer la invitación de la boda que nunca recibí, algo cambió. El archivo dejó de ser un registro de bondad y comenzó a convertirse en un mapa, un plano. Fue entonces cuando surgió la idea. No venganza. Aún no. Solo límites. Los reales. Así que comencé a reservar cosas.
Aseguré el lugar a mi nombre, pagué el depósito yo mismo. Le dije a tía Honorata que solo estaba ayudando a que el proceso fuera más fluido. Ella prácticamente se derritió. Oh, eres un encanto, Lisandro. Eres tan confiable. Me ofrecía administrar las comunicaciones de los proveedores. Les dije que filtraran todo a través de mí para evitar confundir a Ermelinda. Ni siquiera lo cuestionaron. Y luego esperé. Esperé a través de cada chat grupal ignorado, cada comentario sobre cómo Lisandro no está realmente involucrado, pero está cerca si necesitamos algo, cada cena donde llegué tarde porque estaba en una reunión con el DJ o confirmando arreglos florales. Así que esa pequeña caja que dejé en la suite fue la culminación de todo ello. Era una simple caja blanca, sin lazo. Dentro había una carta impresa y una unidad USB. Eso es todo. La carta decía, para Ermelinda y tía Honorata. Supuse que estarían demasiado ocupadas en su gran día para leer esto. Pero tal vez una vez que la música se detenga y los invitados se vayan a casa, finalmente tendrán un minuto. Dentro de este USB hay copias de cada recibo, cada factura, cada correo electrónico e intercambio de texto relacionado con esta boda. Desde el depósito del lugar hasta el contrato del DJ y el acuerdo con el servicio de transporte que nunca notaron que estaba a mi nombre. También encontrarán un registro de cada pago personal que hice a lo largo de los años. Para su alquiler, Ermelinda; para su auto, tía Honorata. Para los vuelos de emergencia, las habitaciones de hotel, los comestibles que olvidaron pagarme. El total asciende a poco más de 19.400 pesos. No espero un reembolso. No se preocupen, esto no se trata de dinero. Se trata de reconocimiento. Pasaron años tratándome como si no perteneciera, como si fuera un empleado en la familia que dirigían como un negocio. Pero esta noche, finalmente salí de las sombras en las que me mantuvieron. No por venganza, solo por claridad. De nada por la boda. También son bienvenidas a no contactarme nunca más. Atentamente, Lisandro. Cuando encontraron esa caja, y sé que lo hicieron, porque Higinia me llamó a la mañana siguiente, casi sin aliento, las consecuencias explotaron. Ermelinda publicó un mensaje lloroso en su cuenta de redes sociales afirmando que había sido saboteada por alguien en quien confiaba. Por supuesto, no mencionó nombres, solo insinuó vagamente la traición, pero la noticia corrió rápido. Resulta que cuando una novia solloza por haber sido abandonada en la noche de su boda, pero varios invitados la vieron gritándole al primo que estaba arreglando todo en silencio, la simpatía se desvanece. Tía Honorata trató de salvar las cosas llamando a algunos conocidos y pintándome como mentalmente inestable. Eso tampoco funcionó, porque la gente comenzó a hacer preguntas, muchas de ellas, sobre por qué yo había sido el que manejaba las reservas, por qué todo había estado a mi nombre, porque la familia no había contribuido con un centavo al lugar o los servicios. Y entonces Higinia, bendito sea su corazón, publicó la carta, redactada, pero lo suficiente para que la verdad se filtrara. En cuestión de días, mi bandeja de entrada se inundó. Primos, tíos, incluso viejos vecinos, algunos disculpándose, otros solo tratando de entenderlo. No respondía ninguno de ellos. No necesitaba hacerlo. Ya no estaba enojado. Era libre. Bloqueé el número de tía Honorata. También bloqueé a Ermelinda. Escuché que terminaron celebrando una recepción repetida 2 semanas después en el patio trasero de un amigo de la familia. Sillas de plástico, altavoz Bluetooth, mesas plegables. Llovió. Pasé ese fin de semana en una cabaña tranquila en el bosque. Sin teléfono, sin culpa, solo paz. Por primera vez en décadas, no estaba esperando ser incluido. No estaba esperando una llamada que nunca llegaría ni preparándome para el próximo favor con doble sentido. Había trazado una línea, le prendí fuego y me alejé sin mirar atrás. Y nunca me he sentido más ligero. A veces la familia no se trata de sangre. A veces se trata de respeto. Y cuando se te ha negado eso el tiempo suficiente, llega un día en que dejas de pedir un asiento en la mesa y construyes la tuya propia.